Vamos a hacer reverencia a la palabra, amén. Vamos a Mateo 16. Sí, 16. Vamos a leer del 1 al 3. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Amén. Vamos a hacer una oración y que sea el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te seguimos dando gloria, honra y alabanza, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, Señor. Una vez más delante de tu presencia estamos, Señor, pidiéndote, Padre amado, que sea usted tomando el control y el dominio, Padre, de esta palabra, que habla en nuestras vidas y que quede en nuestro corazón, Padre amado, y que nos ayude cada día, Señor, para ponerla por obra. Glorifícate, Señor, y reprende lo que se quiera poner contra ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a brindar un aplauso al Señor. Amén. En esta palabra vemos como los fariseos y los saduceos comienzan a pedirle a Cristo señales. Y Cristo le hace a ellos una referencia hablándole de que ellos pueden distinguir lo que sucede a nivel climático, pero no podían distinguir los tiempos en los que ellos estamos viviendo. Y analizando todo esto que el Señor le decía a ellos, ciertamente ellos eran conocedores de la palabra, así como lo somos la mayoría de los que estamos aquí. Y a pesar de que ellos tenían la Torá, a pesar de que ellos tenían las escrituras, para ese entonces, eran incapaces de discernir que el tiempo que ellos estaban viviendo era el tiempo de su visitación del Mesías que ellos tantos habían esperado. Y ellos se les acercan a Cristo no con la intención de conocer realmente quién es Cristo, sino para tentar y para ver en qué se iba a resbalar el Señor según ellos, en qué se iba a equivocar para acusarlo de blasfemo y de que estaba pecando contra Dios, porque ellos no aceptaban que Cristo era enviado del Señor. Y trayendo a nosotros esto a este tiempo, lo mismo está pasando en estos tiempos. Gran parte de la iglesia del Señor no está siendo entendido en los tiempos que estamos viviendo. Y el título de la enseñanza en esta mañana se llama Entendiendo los tiempos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia del Señor está distraída en muchas cosas. Y están pasando cosas a nuestro alrededor y actuamos como que si nada está sucediendo. Ellos tenían al propio Cristo frente a ellos con las escrituras y no se dieron cuenta que era el Mesías sufriente del que hablaba la Biblia. Y eso está pasando en estos tiempos con la iglesia del Señor. ¿Qué es un entendido? Es aquella persona que tiene sabiduría y discernimiento para entender, para comprender lo que se está moviendo a nivel de la palabra y en el tiempo que estamos viviendo. Y en este tiempo, iglesia del Señor, necesitamos ser entendidos. Necesitamos ser iglesias entendidas, porque iglesias somos cada uno de nosotros. Necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que nosotros somos capaces de diferenciar, como estas personas, que el tiempo está nublado, pero no somos capaces de diferenciar, de discernir por la Biblia que la venida de Cristo está a las puertas? La venida del Señor está a las puertas y estamos en un tiempo crucial, estamos en un tiempo peligrosísimo para la iglesia. Y el Señor quiere que seamos entendidos, que dejemos de una vez por todas de divagar en pensamientos contrarios y que empecemos a enfocarnos en lo que el Señor quiere. Porque en cualquier momento va a sonar la trompeta. Por eso Cristo le dice a ellos, hipócritas, porque parecía una contradicción que profesando un Mesías lo tenían enfrente y no fueron capaces de discernirlo. Pareciera una hipocresía que nosotros, me incluyo, tenemos las escrituras y aunque Cristo no nos dijo el día que iba a venir a buscar a su iglesia, nos dejó señales que nos dan a nosotros conocer que la venida del Señor está a las puertas. Y nosotros como iglesia del Señor estamos literalmente, no todos, pero gran parte de la iglesia global está siendo hipócrita con esto. Porque profesamos la venida de Cristo, pero no conocemos los tiempos que estamos viviendo.
Y tú le preguntas a cualquiera, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Y cualquiera dice, en los últimos tiempos, pero no saben por qué son los últimos tiempos. ¿Por qué realmente la iglesia está en la fase final? Bien sea 5 años, 2 años, 1 día, 3 días, no lo sabemos, pero está en la fase final. Y no estamos siendo entendidos, iglesia del Señor. Gran parte de la iglesia está como esta gente. Tenemos las escrituras, pero no estamos entendiendo. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Dice la Biblia en Mateo 24, de que cuando vino el diluvio, ¿verdad? Vino la lluvia y todo lo que sucedió, que ya conocemos. Entonces ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron, mire esa palabra. No se quedaron porque no se les predicó. Se quedaron porque no entendieron. ¿Y qué pasa con el entendimiento? El entendimiento está en cada uno de nosotros. Nosotros es lo que nos ayuda a discernir si tú aceptas lo que se te está diciendo, si tú lo crees o no lo crees. El entendimiento es lo que te hace deducir, puede ser o no puede ser. Yo te puedo contar algo y tú empiezas a razonar y empiezas a pensar y dices sí o no me parece. Eso es el entendimiento del ser humano, que es voluntario. Cada uno de nosotros decidimos si ponemos un corazón presto para entender y conocer las cosas de Dios o si nos negamos a eso. ¿Y qué pasó con la gente del diluvio? Dice que hasta que vino el diluvio y no entendieron. Ese fue el problema, que aunque Noé les predicó, ellos no quisieron entender lo que Noé le estaba diciendo. Y así está gran parte de la iglesia el día de hoy. Dios nos habla de muchas maneras. De muchas maneras nos habla el Señor. Y la iglesia simplemente no ha querido entender lo que su Creador le está diciendo. No ha querido comprender de que ciertamente Él viene por su iglesia. Y nosotros, la mayoría, estamos distraídos. Ahorita tenemos una iglesia que es la que menos ora, es la que menos ayuna, es la que menos, hablando general, a nivel mundial, es la que menos lee las profecías, la que menos busca de la palabra. ¿Por qué? Porque es culpa de Dios, es culpa de nosotros, que hemos decidido no abrir el entendimiento a comprender lo que está sucediendo. En estos días leí en las noticias de que en enero, ahorita en enero, el 17 de enero, Rusia e Irán, ellos firmaron una especie de acuerdo. Y la mayoría del cuerpo de Cristo no se dio cuenta de eso, sabiendo nosotros que Rusia es el que va a encabezar la guerra de Gog y Magog que habla la Biblia. Aunque se supone que la iglesia ya está en el cielo, nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas. Desde 1948 para acá se están viendo las señales más que nunca. Y están pasando cosas a nivel de la geopolítica y nosotros como iglesia, como que si no está sucediendo nada. Como que, bueno, una noticia más del montón. No es una noticia más del montón. Vemos la guerra de Ucrania con Rusia y nosotros lo vemos como que, bueno, sí, una guerrilla. No, no es una guerrilla. Todo lo que está aconteciendo a nivel mundial son señales para el pueblo de Cristo. Son señales para la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El Señor nos trajo, me incluyo, en esta mañana para que entendamos que es necesario que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Porque estamos en tiempos peligrosos, iglesia del Señor. Estamos en tiempos que en el que tú menos piensas te puede venir con una herejía, con una desviación de la enseñanza de la sana doctrina. Estamos en tiempos de que el que ahorita no se consagre para el Señor está propenso a deslizarse, está propenso a ser confundido. Esto no se trata de un conocimiento terrenal. Esto no se trata de que tengamos muchos títulos a nivel terrenal. No se trata de eso. No es que estoy en contra de eso, me refiero a que no se trata de eso. Porque esta gente, la gente del tiempo de Noé, con todo y que Noé le explicó, ellos no quisieron entender, porque el libro de Hebreos dice que Noé fue pregonero, o sea que él les dijo, él evangelizó. ¿Y a cuántos nosotros Dios no nos ha hablado y nosotros mismos hemos sido instrumentos para hablarles a otros? ¿Por qué no está siendo entendida? Cuando la Biblia me dice a mí, en Hebreos 10:25, si no me equivoco, no dejad de congregaos, y cuanto más veis que aquel día se acerca. Hoy tenemos una iglesia que es la que menos se congrega, porque me duele una uña, porque me duele el dedo, por cualquier... Mira, todavía no ha lloviznado, y ya vemos el tiempo oscuro y decimos, no voy para la iglesia porque va a llover. Es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos, iglesia del Señor. ¿Pero por qué? Porque no estamos siendo entendidos. Si ellos hubieran conocido que ese era el tiempo de su visitación,
es probable que ellos no se hubieran perdido. Pero por cuanto no conocieron su tiempo, entonces ellos tuvieron las consecuencias de no haber conocido el tiempo con que Cristo estaba con ellos. Y la iglesia que se quede no se va a quedar porque no se les predicó, se va a quedar porque no fue entendida. Porque aunque se le habló y se le habló y se le habló, lo veía como más de lo mismo. Y muchos de los que estamos aquí ven las predicaciones como más de lo mismo. Y no se han dado cuenta que es Dios quien nos está alertando que en cualquier momento suena la trompeta y Él se lleva a su iglesia. ¿Y qué va a pasar con los que estemos aquí que no se hayan preparado? ¿Qué va a pasar, iglesia del Señor? ¿Qué pasaría con nosotros si suena la trompeta ahorita mismo? La Biblia dice en Eclesiastés que hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Dios nos plantó aquí por un determinado tiempo. Pero llegará el momento donde Él nos va a arrancar de esta tierra para llevarnos al reino celestial. Que parezca falacia para los demás, gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que eso es real. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos cada día, iglesia del Señor. Cada día tenemos que prepararnos y ser entendidos y comenzar a ver las cosas espiritualmente. Comenzar a entender que el mundo espiritual se está moviendo a una velocidad que ni nosotros mismos nos imaginamos, porque el mismo enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y si él lo sabe, ¿cuánto más nosotros que tenemos las escrituras? Y cuando sacaba este tema, yo lo saqué para mí, a nivel personal, y lo agarré para mí. Pero el Señor no quiso que me lo quedara yo, gloria a Dios. Pero yo lo había agarrado, era para mí, lo tomé solo para mí, el aprendizaje para mí. Y yo le decía, es verdad, Señor, yo reconozco que no estamos siendo entendidos. Y hablé por mí porque no conozco a cada persona. Hablé por mí, reconozco que no estamos siendo entendidos. Usted sale a la calle, en el ambiente se siente la maldad, todo lo que se está moviendo a nivel espiritual. Pero ¿quiénes lo van a darse cuenta? Los entendidos. Aquellos que hayan dispuesto su corazón para recibir sabiduría y discernimiento y poder entender que realmente la venida de Cristo se acerca. Vamos a Daniel 9. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en corazón y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vemos a Daniel, y Daniel se encontraba exiliado cuando Babilonia invadió Jerusalén. Daniel fue uno de los que fue deportado allá. Había pasado el imperio babilónico, llega el imperio persa, y Daniel conocía que las escrituras en Jeremías 29 hablaban de que Dios había dicho que el pueblo sería cautivo 70 años. Dicen algunos historiadores de que cuando Daniel comienza a indagar, faltaban aproximadamente de 2 a 3 años. Puede que un poco más, un poco menos, pero eso era lo que se aproxima, de 2 a 3 años. ¿Qué hizo Daniel? A pesar de que se dice que Daniel ya tenía cierta edad, 70 o quizás más años de edad, Daniel indagó. Daniel sabía que quedaba poco tiempo para la palabra que Jehová había dicho. Dice que Daniel oró y buscó a Dios, ¿verdad que sí? Y si nosotros traemos eso a esos tiempos, se supone que es lo que nosotros deberíamos estar haciendo como iglesia. Se supone que así como Daniel conocía que faltaba poco tiempo para que su pueblo fuera libertado del cautiverio, nosotros también conozcamos que falta poco tiempo para que nuestro Redentor nos venga a buscar. Nosotros tenemos que conocer también, pero Daniel indagó. ¿Por qué muchos estamos en las nubes? Porque no indagamos las escrituras. Esto no se trata de ser eruditos en ella, esto se trata de que es el manual que nos dice a nosotros qué tanto o qué poco o qué tanto falta para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como él indagó, dice que indagó y oró. O sea, no solamente se fue a la Biblia, sino que oró, porque el que nos va a dar el entendimiento de ella es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y no solamente recibió respuesta de lo que él preguntó, sino que recibió aún más.
Porque dice más adelante que Dios y se humilla a Dios y reconoce, aunque no, él se tenía como un hombre justo, él igual se incluyó en esa oración como pecador, por él y por su pueblo. Y Dios respondió, iglesia del Señor. Y si este hombre, que en aquellos tiempos hizo esto, ¿cuánto más nosotros? Que a muchos el Espíritu Santo lo ha bautizado, han sentido la presencia de Dios, han hablado en lengua, han visto las maravillas, visiones. ¿Cuánto más nosotros que estamos en el tiempo de la gracia? Pero este tiempo se está acabando y creemos que es un cuento más del montón. El tiempo de la gracia, que se conoce como el tiempo de dispensacionalismo, ese tiempo se está acabando. Y cuando se cierre esa arca, no vamos a decir que no se nos dijo. Que no se nos dijo. El Señor necesita gente entendida, gente con un corazón presto y corazón dispuesto para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor necesita gente, no que la iglesia se llene, necesita gente dispuesto realmente a conocer cuál es la voluntad de Dios. Gente entendida en su palabra. Porque ¿de qué nos vale sabernos toda la Biblia? Sí, yo sé que la Biblia dice esto, yo sé que la Biblia aquello, pero ¿estamos viviendo como entendidos de los últimos tiempos? Esa es la pregunta. Realmente, una reflexión, ¿estamos viviendo como entendidos? ¿Estamos caminando realmente como esos entendidos que saben que en cualquier momento su Señor los viene a buscar? Ahí está la parábola de las 10 vírgenes, todos la conocemos, 2 pueblos, un mismo esposo, pero una era prudente y una era imprudente. Y en estos tiempos la gran mayoría del pueblo de Cristo está siendo imprudente espiritualmente, porque la prudente conocía Biblia y la imprudente también. Las dos conocían y las dos ayunaban y las dos se buscaban de llenar de Dios, pero llegó un momento donde la imprudente, la insensata, se descuidó. Y en ese descuido vino el esposo. Y así estamos viviendo en estos tiempos, iglesia del Señor. Un descuido en estos tiempos, solo la misericordia del Señor. Y es necesario, si Dios lo trajo a usted en esta mañana, es porque Él quiere que corras por tu salvación. Él quiere que sea uno de esos entendidos que Él quiere levantar cuando suene la trompeta. Y un entendido es aquel que se aparta del pecado. Un entendido es aquel que sabe que cada paso que él da te acerca o te aleja de Dios. Eso lo hace un entendido. El entendido tiene temor. El entendido sabe que en cualquier momento que su dueño lo venga a buscar, él tiene que estar listo para cuando eso suceda. El entendido no pone excusa. El entendido reconoce su error y avanza. Se aparta, porque hay un temor, hay un reconocer de que mi Señor en cualquier momento me va a venir a buscar y yo tengo que estar listo. Que lo que nos falte, Él lo va a terminar de perfeccionar en esa centésima, en el tiempo que nos traslademos de aquí a allá arriba, en el arrebatamiento, Él va a terminar de quitar lo que tenga que quitar. Pero en lo que quede de nosotros tenemos que esforzarnos. Y yo le decía a alguien que a veces uno quisiera, el ser humano, que uno quisiera como abrirle la cabeza a la persona y meterle como un chip con toda la información. Y que la persona realmente entendiera, comprendiera lo que se le está diciendo. Pero también entendí que esto es voluntario. Te pueden gritar, pueden hablar suave, te pueden hacer dibujitos en la pared. Es la decisión de cada uno de decir, Señor, realmente quiero ser un entendido, quiero ser una entendida porque no me quiero quedar. Ayúdame a ser una entendida en los tiempos que estamos viviendo. Ustedes mismos no se dan cuenta cómo están las cosas. Cada día hay más enfermedades. Cada día la situación a nivel mundial está terrible. La familia, todo lo que está aconteciendo, esos son señales que la venida del Señor está a las puertas. Y Dios viene y le revela a Daniel cosas profundas como las 70 semanas de Daniel. Le revela lo que venía para Jerusalén y para su pueblo. Y aunque parte de esa semana ya se cumplieron, también en esa semana hay una pausa donde se cree que entra, y sé que es así, entra el tiempo de nosotros los gentiles. Y aunque ese reloj profético está paralizado para el pueblo de Israel, aprovechemos nosotros el tiempo que está corriendo para nosotros, iglesia del Señor. Porque no sabemos en qué momento ese tic-tac se detiene. No sabemos, iglesia del Señor, en qué momento Dios nos va a arrancar de esta tierra para llevarnos a su reino. Y en qué condiciones nos va a conseguir el Señor. En qué condiciones nos va a conseguir. Y es tiempo de reflexionar en esto.
Vámonos a Efesios 5, 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Vemos como el apóstol le escribe a la iglesia. Dicen, se cree que estaba preso cuando él escribe esta carta. Y le dice, mirad pues cómo andéis. Ese andéis es del caminar, de cómo estamos viviendo. Y ese mirad reflexiona cómo estás viviendo. Y es lo mismo que el Señor quiere tratar con nosotros en esta mañana, iglesia del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mirad, pues, con diligencia. Con diligencia. Mirad, reflexiona cómo estás caminando tú y reflexiona cuidadosamente, es lo que quiere decir ahí. Cómo estamos caminando nosotros en el Señor en estos tiempos. Sabiendo nosotros que nos queda tan poco tiempo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué es un necio? Según el diccionario, necio también es una persona que persiste en cometer el mismo error. Pero también necio es una persona que es ignorante o que desconoce, que no sabe lo que se supone que debería saber. Entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol ahí? Mira, es necesario de que ustedes reflexionen cómo andan, cómo están caminando delante de Dios y que lo hagan cuidadosamente, iglesia del Señor. Es una pregunta de autorreflexión para nosotros mismos. ¿Cómo realmente nosotros estamos caminando con el Señor en estos últimos tiempos? ¿Realmente nos estamos santificando y apartando como Dios quiere? ¿O nos estamos engañando a nosotros mismos? Mira que Pablo no le dice, yo miro, no, mirad. O sea, ustedes mismos reflexionen y analícense cómo están caminando. Si están caminando como el sabio o están caminando como el necio. Gente que Dios le dice, no lo sigas haciendo y lo siguen haciendo. Gente que Dios le dice, mira, no hagas esto y lo hacen. Gente que Dios le dice, estoy hablando de la palabra, no lo que digo yo, lo que dice la palabra. La palabra nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Gente que el Señor nos dice, apártate de la murmuración y seguimos murmurando. Gente que el Señor le dice, no sigas cayendo en pornografía, no sigas cayendo en cosas que no me agradan y lo siguen haciendo. Y creen que porque se arrepienten, ya hasta ahí llegó. Pues no, iglesia del Señor. Cada acción tiene una consecuencia. Si usted decide alimentarse, tendrá consecuencias buenas para su cuerpo. Y si decide alimentarse mal, tendrá consecuencias negativas para su cuerpo. Así es la vida del creyente. Y es necesario que nos analicemos a nosotros mismos cómo estamos caminando. Esto no se trata de señalar a Juan, de señalar a Pérez, que eso es para aquel, que eso es para el otro. Eso es para nosotros mismos. Analizarnos, iglesia del Señor, cómo realmente estamos caminando. Y el Espíritu Santo está contristado porque muchos no estamos caminando como Dios quiere. Y la falta de oración, de búsqueda, de un compromiso con Dios es la que nos tiene como nos tiene. Porque muchos lo están haciendo para agradar al hombre. Y aquí no se viene a agradar al hombre, aquí se viene a agradar a Dios. Porque a usted no lo va a salvar el pastor, ni a mí me va a salvar el pastor, ni a usted lo va a salvar ninguno. Usted lo va a salvar Cristo. Siempre y cuando os santifiques para Él. Es necesario, iglesia del Señor, que analicemos si estamos viviendo como sabios. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta, mas el insensato se queda y recibe el daño. Y si nosotros sabemos qué es lo que nos hace mal para agradar a Dios, ¿por qué no nos apartamos, iglesia del Señor? ¿Por qué no nos apartamos? ¿Por qué no buscamos la manera de empezar a caminar en la voluntad de Dios y agradarle a Dios? Que lo que no podamos, Él nos va a ayudar y decirle, Señor, yo reconozco mi condición y yo reconozco que estoy así, pero ayúdame. Y poner de nuestra parte. Porque ¿sabes qué? Aunque muchos se burlan, de Dios no se burla nadie. Y Dios todo lo ve, todo. Él lo que quiere es un corazón que reconozca y que esté arrepentido realmente para no hacerlo más. ¿Dónde nos quedamos? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Como les dije hace rato, tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Todo tiene un tiempo y ninguno de los que estamos aquí conocemos el tiempo que a nosotros nos toca vivir. ¿O sí? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque hasta los médicos, viene un embarazo, ellos te dan una fecha aproximada. Son pocos
los que realmente nacen en esa fecha, a menos que le hagan cesárea, que ya sepa qué día te la van a hacer. Hay un tiempo, iglesia del Señor, que es el tiempo de la gracia. Aprovechemos bien ese tiempo, disfrutemos el tiempo que estamos en el Señor. Si nos toca evangelizar, disfrutemos la evangelización que hacemos, porque no sabemos, iglesia del Señor, en qué momento Dios nos viene a buscar o nos toca partir de esta tierra. Y muchos no están aprovechando bien el tiempo. Muchos están desviándose, agarrando el tiempo que Dios te dio para hacer cosas que no agradan al Señor. Y reconozcamos que si es así, gran parte de la iglesia a nivel mundial está aprovechando el tiempo que Dios le dio, que no te mandó a pasear, que no me mandó a pasear aquí a la tierra, me mandó con un propósito, para un fin, para su gloria, para su honra, y yo estoy agarrando ese tiempo para hacer lo que a mí me da la gana. Y no es así, iglesia del Señor. Ese tiempo es de Dios y te lo prestó a ti, me lo prestó a mí. ¿Y qué estamos haciendo, iglesia del Señor, con ese tiempo? ¿Cómo es posible que somos incapaces de agarrar aunque sea una hora para escudriñar la palabra? Pero me quedo 2, 3, 4, 5 horas hablando o haciendo cosas que a Dios no le agradan. ¿Cómo es posible, iglesia del Señor? Yo no te digo que no te metas en el internet o en la internet, no te digo eso. Lo que te digo es que hagas cosas que edifiquen para Dios. Porque llegará el momento en que ese tiempo va a ser cortado. Y si a Dios le place arrancarte de esta tierra y no estás preparado, ¿qué pasaría, iglesia del Señor? Estamos en un tiempo de pedirle a Dios cada día misericordia. Misericordia, porque gente que aún dentro del evangelio están pasando situaciones terribles y Dios lo tiene usted completito aquí y me tiene a mí completita aquí y usted desprecia la palabra, desprecia la enseñanza, desprecia lo que usted tiene aquí, desprecia la oración, ora, para la mayoría oran por orar, abren la boca por abrirla. Muchos están aquí en oración en cuerpo, pero su corazón está en otro lado. Y si Cristo viene en medio del círculo de oración, me voy con él, mentira, porque si no estás en espíritu buscándole a donde se supone que venimos a buscarle, mentira que nos vamos con él. No nos engañemos, no nos engañemos. Es tiempo de que reflexionemos, es tiempo de vivir humillado, diciéndole, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, porque no me quiero quedar. Ayúdame en cada área que tú sabes que me falta y pon de tu parte. Pon de tu parte, pongamos de nuestra parte. Basta, iglesia del Señor, de excusarnos. ¿Cómo estás aprovechando tu tiempo para Dios? Los días son malos. Cristo dijo que era necesario que Él hiciera las obras antes que el día acabara, la claridad, porque vendría la oscuridad que ya no tenía parte con Él. Y esa oscuridad la van a vivir los que se queden. La oscuridad de la tribulación, de la gran tribulación. Y Dios no quiere eso para su novia. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios no vaya de qué manera hablarnos. Queremos que Dios se nos presente, nos mata. Nos mata. Si se nos presenta, nos mata, porque no podemos soportar la santidad de Dios. ¿De qué manera, iglesia del Señor, queremos que el Señor nos hable? Es tiempo de reflexionar, iglesia del Señor. Aquí venimos a buscar a Dios. Porque nosotros no sabemos si es el último tiempo, el último día, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe. ¿Dónde nos quedamos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y el 18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Mira lo que le decía, no seáis insensatos, es un consejo que él le daba. No es una insensatez para el pueblo de Dios actuar de esa manera. Es una insensatez en estos tiempos dejar de buscar la presencia de Dios. Es una insensatez en estos tiempos apartarse de la iglesia, apartarse de la iglesia a nivel del templo, porque entonces pues salen los eruditos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Hablo a nivel del templo. Es una insensatez apartarse. Si en estos tiempos es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando más tenemos que arrimarnos a las cosas de Dios. Es una insensatez actuar de esa manera. Es una insensatez seguir haciendo lo que no es agradable a Dios. No es prudente. No está bien.
Si viviéramos en los tiempos de antes, cuando el Señor usaba esos profetas y le decía a personas, así te dice el Señor, esto, y le sacara el pecado, ay, Dios no avergüenza a su siervo. Eso es lo que dicen, Dios no avergüenza a su siervo. Dios no avergüenza, porque el mismo Dios de allá es el mismo de ahorita. A los únicos que Dios le hablaba a través del profeta con sabiduría y se venía por debajito eran los reyes, que representan, es como decir ahorita hablarle a un pastor, algo que Dios te mande a decirle. De resto, al pueblo, Dios le hablaba así, al calzón quitado. Mira, paz, le hablaba el profeta. Si esos profetas existieran ahorita, imagínate, los apedrearan, no, las iglesias estuvieran vacías. Pero la iglesia está cometiendo la misma insensatez que cometió el pueblo de Israel. El que te predica la verdad, tú dices que eso no viene de Dios. Pero el que te dice mentira y te quiere mandar para las naciones y te dice Dios está contigo sabiendo que estás en pecado, ese fue Dios que me habló. Ah, ahí sí te habla Dios. Estamos siendo insensatos. Gran parte a nivel mundial de la iglesia está siendo insensata y no está entendiendo los tiempos que estamos viviendo. No estamos en tiempo de seguir revolcándonos en lo malo. Estamos en el tiempo de guardarnos y santificarnos cada día más para el Señor. Porque los días son malos. Mal, de maldad, que es lo que más se ve. La gente se sorprende, pero es que fulano mató a fulana, pero es que fulano mató al hijo, pero eso no, mira, eso es bíblico. La maldad, cómo se está multiplicando. Y nosotros, en vez de ser sabios, sensatos, tener la dirección de Dios y huir de eso, no. Queremos actuar como los de afuera, queremos andar como los demás. Ser lleno del Espíritu Santo no es solamente una manifestación, que las lenguas, sí, todo eso es parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero ¿por qué es necesario ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y cómo lo vamos a conseguir? En búsqueda y santificación. La Biblia dice que Él os enseñará todas las cosas. A eso se refiere, ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y nos corrigen, es verdad, Señor, amén, acepto mi corrección. Porque el mismo Espíritu Santo te hace saber, es así mi siervo, es así mi sierva. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios. Cuando queremos desviar, Él nos redarguye, no lo hagas. Mira, esto, aquello. En estos tiempos es vital llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Porque si el novio viene a buscarnos y nuestras lámparas están vacías, no nos vistamos que no vamos. Y para poder resistir cada una de las cosas que vienen, llenarse del Espíritu Santo es dejarnos dirigir por Él. No hacer las cosas para salir del paso, no. Entender de que tenemos que dirigirnos por Él. Porque Dios hace como Él quiere, como Él le place, porque Él quiere es que entendamos, iglesia del Señor. Estamos en tiempo de llenarnos de su presencia, de buscar de Dios. ¿Tienes problemas de salud? Ayuna hasta donde tú puedas. Dobla la oración, doblemos la oración. Porque en estos tiempos es cuando más nos está costando orar. ¿Cuánto está costando ahorita buscar a Dios? Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y el poco tiempo que tenemos cuando venimos a este lugar, ¿qué hacemos? El enemigo nos carga la mente de tantas preocupaciones y de tantas cosas que nuestra boca está hablando y nuestro corazón está lleno de otras cosas. Y por eso muchas veces salimos igual como entramos. Y a veces le decimos, Señor, lléname, lléname, lléname. Y de repente Dios en la misericordia viene y derrama y la persona siente la presencia de Dios, siente la unción del Espíritu Santo, sale y al siguiente día se siente igual. Es tiempo, iglesia del Señor, de que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas para que nos preparemos para lo que está por venir. Porque la Biblia dice, si no me equivoco, es en Colosenses, que andemos sabiamente. ¿Cómo estamos andando, iglesia del Señor? ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos andando como sabios o estamos andando como necios? ¿Estamos persistiendo en el mismo error? ¿Es en eso? Dios puede agarrar al pastor a quien Él le place y traerle tremenda clase teológica aquí. ¿Qué aprovecha eso si nosotros mismos no tenemos una disposición de hacer lo que Dios nos está mandando? De obedecer a Dios y nos vamos llenos del conocimiento y vacío del Espíritu. ¿Y qué ganamos con eso? Porque el que está aquí hace todo lo posible para que Dios se glorifique y Señor llene lo que estamos ahí. Gloria a Dios. Pero ya es responsabilidad de cada uno seguirse llenando y seguirse preparando.
Nada de lo que hay en este mundo vale la pena para nosotros quedarnos en el arrebatamiento. Y quedarnos siendo advertidos no vale la pena, iglesia del Señor. Segunda de Pedro 3, vamos a leer del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. El apóstol Pedro le dice a ellos, despierto con exhortación. No le dijo con lisonjas, hablándole suavecito, hablándole con amor, vuestro limpio entendimiento. Y le habla de las cosas futuras. Dicen que Pedro estaba próximo a morir, como el Señor se lo había dicho, que él iba a ser crucificado y todo eso que ya conocemos. Y él se preocupa por las condiciones de la iglesia y, revelado por el Espíritu Santo, les habla del futuro, tanto para ellos, pero más para nosotros en estos últimos tiempos. Y le dice en el 3, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Y a veces creemos que esa palabra burlador se refiere solamente a aquellos que se burlan de lo que predicamos la palabra de que Cristo viene, sí, pero también esa palabra burlador significa engaño. Personas que iban a agarrar la palabra para engañar a muchos. ¿Se está viendo eso en esos tiempos? Claro que se está viendo. Personas que transgiversan y manipulan lo que dice la palabra para engañar al hermanito, aún dentro de las congregaciones. No, eso no es así, hermano. La Biblia dice esto y esto. Y en vez de ayudar al hermano, lo que hace es empeorar la situación de la persona. Personas que en los últimos tiempos iban a ver cantidad de herejía y cantidad de cosas. Y eso se está viendo. Gente que nos llaman religiosos y dicen que ese tipo de predicación es esto, que ese tipo de predicación es aquello, porque a mí me lo han dicho, de que tanto Cristo viene, que hay que hablar a la gente de bendiciones. Y estamos en tiempo de preparar al pueblo. Que el día de mañana que nos presentemos delante de Dios, como dice la Biblia, nos hallemos como obreros aprobados, que utilizaron bien la palabra del Señor. Y que cuando el Señor nos pregunte, Mariceli, ¿qué enseñaste los jueves? Señor, yo se los dije. Yumailín, ¿qué enseñaste los domingos? Señor, yo se los dije. Melesio, ¿qué enseñó los domingos? Señor, yo se los dije. Y a cada uno de los que estamos aquí. Porque a todos se nos va a pedir cuenta. No crea que nada más, porque hay otra gente que cree en eso, que la responsabilidad es solo para el que está aquí arriba. A todos se nos va a pedir cuenta. Desde el que predica en la vigilia hasta el que le predica a cualquiera allá afuera en la calle. Todos. Iglesia del Señor, estamos en tiempos peligrosos. Gente que creía en el arrebatamiento, después de tener años predicando y diciendo que Dios le había dicho a ellos que predicaran eso, ahora dicen que estaban engañados. Nos engañaron. Es mentira. La iglesia pasará por la gran tribulación. En vez de decir que ellos fueron engañados y ahora creen otra cosa, no. Ellos dicen que nos engañaron, nos meten a todos en el mismo saco. Y no es así. Y si no estamos firmes en lo que se nos ha enseñado, más de uno va a resbalar. Y a más de uno lo va a agarrar arrebatamiento de sorpresa. Y no es lo que el Señor quiere. Porque escrito está que Él vendrá como ladrón en la noche. Sí, no nos dejó día, pero nos dejó señales. Y una de esas señales es Israel. Y a muchos ya no da fastidio ver lo que pasa en Israel, sabiendo que esa es la higuera que Dios dejó como señal. Iglesia del Señor, estamos en tiempos peligrosos. Tenemos que vigilar qué es lo que estamos haciendo en este caminar con el Señor. Porque esto no es juego, iglesia del Señor, no es juego, esto no es juego, esto no es juego. El evangelio que Cristo nos vino a presentar es delicadísimo. Más de lo que usted y yo nos imaginamos. Por eso es que a veces mejor es quedarnos callados. Aunque tengamos ganas de explotar así como hacen los corchos de las botellas de vino. Así que hacen ¡pau! Y son un poco de espuma. Es mejor quedarnos callados. Porque no sea que en una de esas pequemos al hablar. Y estamos en tiempo de que si no somos entendidos vamos a cometer muchos errores. Y el necio es aquel
que no hace caso. Mira, usted a un necio le puede hablar de la mil formas, lo llama, le escribe, le habla bonito, no le va a dar la gana de entender porque es necio. Y por cuanto es necio, aunque tú le expliques, no va a entender. Siempre le va a dar un pero a todo, porque el necio cree que todo se lo sabe. Eso es lo que pasa con el necio, él cree que todo se lo sabe. Y como él cree o ella cree, las personas que son necias, que todo se lo saben, ellos están encerrados en su propia opinión. Y Dios no trabaja con gente que cree que sabe más que Él. Porque nosotros no sabemos nada, iglesia del Señor. El que sabe aquí es Cristo Jesús. Y por su misericordia, por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo que nosotros profetizamos de su palabra, lo que hablamos, es lo que a Él se place que entendamos. Pues está escrito, de Dios son los misterios y a nosotros las revelaciones. A quien Él place le da ciertas revelaciones hasta donde Él le place, de su palabra y como Él quiere. Y eso tenemos que entenderlo. Y no actuemos como necios, sino como sabios. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuántos hoy en día tienen por tardanza la venida de Cristo? Yo no, hermano, yo no la tengo por tardanza, ¿sí? Al no prepararme y no vivir persuadida de esto, yo estoy teniendo por tardanza la venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Mira, ya Pedro le estaba diciendo a ellos, a los que ellos se iban a enfrentar. Y eso también es más que todo para nosotros en estos tiempos. Desde que yo estoy oyendo eso, desde que yo era una niña, dicen que Cristo viene. Mira, ese cuento de abuelita. Mira, yo estaba, mira, mi abuela era evangélica y se murió esperando a Cristo. Y desde que yo estaba pequeña escucho que Cristo viene. Pero hay una diferencia, que cuando yo estaba pequeña, yo no veía las cosas que ahora se ven. No, mira, todo está cumplido. Lo único que falta es que Dios venga a arrebatar a su iglesia. Que el Padre le diga, hijo, ve y listo. Entonces hay gente que está como los fariseos del principio, de la primera lectura de Mateo 24, que quieren señales. Nosotros no estamos para andar tras de señales. Nosotros tenemos que andar buscando la presencia de Dios. Porque Dios a nosotros no nos mandó a buscar, anda buscando que fulano que hace esto, que fulano que hace lo otro. No, nosotros estamos para buscar de Dios en estos últimos tiempos y prepararnos. Y entender que así como Pedro lo dejó escrito, en los últimos tiempos muchos se van a burlar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está que Cristo viene? Pues desde que la gente dice eso, Cristo viene. Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, y lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. A nosotros lo que nos toca como novia es estar entendido de que nuestro Señor viene y prepararnos para ese día. Ya basta, iglesia del Señor, de que dudemos de la venida de Cristo. Alguien me dijo, no, eso faltan como 15 años. Mira, si nosotros nos ponemos a analizar cómo está todo, échale una revisión a la mayoría de los países, lo que tiene más cerquita. Y nos vamos a dar cuenta. Lo que pasa es que como aquí no vemos persecución, nosotros nos creemos que estamos live. Revise las redes, vea por allá lo que está pasando en otros países, vea documentales, para que usted mismo se dé cuenta cuántas cosas están sucediendo a lo que nosotros muchos estamos ajenos a eso. Es necesario, iglesia del Señor. Y en estos tiempos el que no vigile, a más de uno lo van a convencer con eso. A mí me han dicho, eso falta como 15 años. Mira, si ahorita estamos como estamos, ¿tú te imaginas de 15 años? Yo creo que imagínate, el mundo no existe. Los mismos científicos dicen que ya la Tierra prácticamente no aguanta más. No, como dice la hermana, no va a haber quien permanezca. Mira, si ahorita mira cómo estamos. Mira cómo estamos. Que donde las iglesias deberían estar full, sabiendo que se acerca el tiempo. No están full las iglesias. Las sanas doctrinas son pocas las que están full. ¿Por qué? Porque la gente no quiere buscar de Dios en estos tiempos y eso es bíblico. Pero que se cumpla en otro, no en usted, no en mí. Porque Dios nos llamó a buscar de Él, a servirle a Él. Vamos a 1 de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia.
Antes estábamos en una ignorancia, porque la palabra ignorancia es desconocer, no conocíamos del Evangelio. Y quizás algunos, no sé si los hermanos que nos visitan conozcan del Evangelio, pero antes estábamos en un desconocimiento total, estábamos ajenos a esto, pero ya conocemos que Cristo viene, ya conocemos que es pecado, ya sabemos. Entonces, por cuanto ya sabemos, Dios no tomará inocente al culpable. Por cuanto ya sabemos, pero es que yo no robo, yo no mato. Me dijo una persona en estos días, yo no bailo, yo me la paso en mi casa. Y le dije yo, creo que estaba con Angélica ese día, le dije, eso no te exime de pecado. Porque está escrito que por cuanto todos pecados, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso no nos exime de pecado, porque hay gente que cree que pecado es solamente eso, bailar, tomar, bailar pegado, bailar reguetón. No, todos somos pecadores. Que nosotros somos redimidos por la sangre de Cristo cuando venimos a Él es una cosa. Pero aunque una persona no venga a Cristo y aunque no mate y no robe, igual es pecador. Y el Señor lo que nos quiere decir aquí en su palabra es que antes no conocíamos, estamos en ignorancia, pero ahora conocemos. Y si conocemos, ¿por qué no hacemos lo que el Señor nos está mandando en estos últimos tiempos? De ser verdaderamente entendido. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Así como el Señor nos apartó para Él, mantengámonos viviendo de esa manera. Y hay gente que en estos tiempos no se quiere santificar para el Señor, no quiere, le fastidia el tema de la santidad. Y sin santidad nadie va a ver a Dios, iglesia del Señor. Y en estos tiempos es cuando más tenemos que santificarnos. Es cuando más tenemos que apartarnos. Le decía yo a alguien que la cosa está tremenda, tremenda, tremenda. Pero la iglesia parece que duerme. Como está escrito, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gran parte de la iglesia está durmiendo espiritualmente. Y Dios necesita que despertemos y que seamos hombres y mujeres entendidas. El entendido sabe que tiene que congregarse, sabe que tiene que buscar de Dios, sabe que se tiene que santificar y lo hace voluntariamente. No para que me vean o para que el hombre diga o para que el otro piense, porque con eso no ganamos nada, iglesia del Señor, nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando venga el arrebatamiento y se quede, ¿por qué me quedé si yo ayunaba y me congregaba? Porque no lo hacías para Dios, lo hacías para el hombre. Y eso tenemos que entenderlo, iglesia del Señor. Es una enseñanza de reflexión. ¿Realmente estamos siendo entendidos? ¿Somos sabios o somos necios? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué tipo de las dos vírgenes nos encontramos? ¿Estamos siendo sensatos o estamos siendo insensatos? Yo se lo he preguntado a Dios, porque nosotros tenemos que hacer una reflexión constantemente. Debo mejorar aquí, esto no, esto sí. ¿Qué realmente hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que le estamos dando nosotros a Dios? ¿Por qué Dios no puede derramar lo que Él ha querido derramar en muchos de nosotros? Porque a muchos nos falta entendimiento. Y no es que no lo tengamos, es que no hay una disposición de tenerlo para Dios. No entiendo, Señor, pero bueno, yo voy a dejar que sea usted, Señor. Amén. Y ya, Dios va a hacer. Pero si yo me empeño en pelear con Dios y que yo sé más que Él, y que el pastor te ha equivocado, y que Yusmarín te ha equivocado, y Fabiola te ha equivocado, y todo el mundo te ha equivocado, y yo tengo la razón, Dios no obra. No puede, porque Dios no puede trabajar con alguien que se cree que sabe más que Él. Es una reflexión, iglesia del Señor. Y para terminar, vámonos a Proverbios, para culminar, vámonos a Proverbios 15, 24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, no al necio, no al insensato, para apartarse del Seol abajo. Cada paso que nosotros damos nos acerca o nos aleja de Dios. Cada decisión que nosotros tomamos nos aleja o nos acerca a Dios. Agradamos o desagradamos a Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. El camino de la vida, la conducta que nosotros tenemos como entendido, nos va a llevar al reino de los cielos. Y va a ser una conducta que nos va a apartar de caer en condenación, de caer en el Seol.
pero pocos están caminando conforme a ese camino que nos lleva a la vida eterna. El camino de la vida está hablando de nuestro caminar, de nuestro vivir, de nuestra conducta. Al entendido, al que tiene la sabiduría y el discernimiento de Dios, lo lleva hacia arriba, porque todo lo que hace lo va a hacer para la gloria de Dios, porque todo lo que hace lo va a hacer para poder, como quien dice, generar un granito de arena para el reino de los cielos. Porque todo lo que hacemos para el mundo nos lleva a la condenación, pero lo que hacemos para Cristo nos lleva a vida eterna. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor, iglesia del Señor? Valga la redundancia. ¿Qué estamos haciendo para nuestro Señor? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro caminar en el Señor? ¿Cuál es? ¿Es hacia arriba o nos estamos acercando hacia abajo? ¿Cuál es realmente el caminar que tengo yo como entendido? Como dijo el pastor dijo una vez que ¿quiénes se van a arrepentir? Los entendidos. ¿Quiénes van a reconocer? Los entendidos. Los entendidos, los que tienen discernimiento, los que tienen y deciden tener esa disposición de decir, es verdad, Señor, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar, me voy a apartar de esto, me voy a apartar de aquello. Esos entendidos son los que van a recibir la palabra que aquí está escrita. Y por cuanto la reciben, van a caminar para el reino de los cielos, hacia el reino de los cielos. Muchos en estos tiempos son zombies vivientes. Son zombies, andan por ahí, pero están muertos espiritualmente. Y dicen gloria a Dios y cantan aleluya. Y ellos juran que están caminando hacia el reino, pero realmente están caminando hacia el Seol. Porque su camino no es agradable a Dios. Y por cuanto no es agradable a Dios, caminan hacia el Seol y no caminan hacia el reino de los cielos. Pero creen que porque tienen una Biblia y cantan aleluya, dicen gloria a Dios, y algunos tienen hasta sus iglesias full, creen que Dios está con ellos y que todo está bien. Algunos que no tienen lucha, algunos que han pecado y no han visto las consecuencias de su pecado, creen que ya todo está chévere. No, hermano, eso no es así. Aquí dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, al entendido. O sea, que el que es entendido camina agradando a Dios. No hablo de que no se equivoque. Camina agradando a Dios. Su anhelo es agradar a Dios. Su hablar es agradar a Dios. Moverse es agradar a Dios. Todo lo hace para agradar a Dios. Aunque el hombre no te tome en cuenta. Dios todo lo hace para agradar a Dios. Estás en disciplina, te sientas en tu silla porque tú lo haces para agradar a Dios. Dicen lo que digan, usted no le para porque usted lo hace para agradar a Dios. Que tú te crees más que los demás, no importa porque usted lo hace para agradar a Dios. Que usted quiere entrar en todo, gloria a Dios, usted lo hace para agradar a Dios. Porque usted es entendido y usted sabe que hay uno que lo va a venir a buscar. Y no estamos para perder el tiempo de lo que aquel cree o lo que el otro no cree. Estamos para agradar a Dios. Y que de verdad esta palabra, iglesia del Señor, no sea como tantas que nos hablan y nos entra aquí y nos sale por aquí. Porque el que es necio o el que no es entendido, escucha la palabra, wow, Dios trató conmigo. Y al siguiente día, todo se le olvidó. Pero es el que es entendido, sube o baja las escaleras y va meditando, Señor, es verdad. Tengo que cambiar esto, tengo que hacer aquello. Oye, Señor, es verdad. Y ahí la palabra entra y comienza a hacer su obra de transformación. Pero eso es para el entendido. Es una palabra de reflexión, iglesia del Señor. Solo espero que de verdad le saquen provecho y empecemos realmente a andar como entendidos del Señor. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde.